Queridos amigos, ¿qué es la vida? Si la vida es solamente un viaje biológico que hacemos en un cuerpo que al final termina siendo un cuerpo ajeno, es decir, de la naturaleza. O la vida es también un proceso hermoso que nos conduce siempre hacia la luz. Pues tres palabras de la filosofía y de la sociología nos van a ayudar a comprender las tres edades de la vida. Estamos hablando de la utopía, de la distopía y también de la entropía. De manera que los invito para que se queden hasta el final de nuestro podcast de hoy. ¿Qué tal amigos de este canal de YouTube? Muchas gracias por estar ahí. Y hoy hablaremos de las tres edades de la vida. Y las tres están enmarcadas en tres palabras provenientes de la filosofía y de la sociología. La utopía, distopía, la entropía. Esas tres palabrejas nos van a servir para entender lo que es la infancia y juventud, lo que es la madurez, y finalmente lo que significa la vejez. Vamos a tratar de entender a través de ellas qué es lo que se esconde detrás del concepto existencia humana o de la palabra existencia humana, vida humana. Y la pregunta que nos hacemos es esta. ¿La vida es un viaje biológico en el que somos los huéspedes de un cuerpo que poco a poco pierde gracia y lozanía? ¿O la vida más bien es algo que se mueve en las diferentes edades, cada una con sus propias características, pero que nos permite llegar al final esperado, es decir, a aquello que no nos sorprende, sino que sabemos muy bien que terminará con nosotros? Y empecemos hablando de la utopía. Santo Tomás Moro fue quien acuñó esta palabra, y la utopía significaría un mundo perfecto, una época de potencial ilimitado. Sería un mundo en donde los seres humanos alcanzarían su verdadero desarrollo, su crecimiento, pues eso es la primera edad de la vida. La utopía. Cuando somos niños o adolescentes, se idealiza mucho esta época como una época de imaginación y de maravillarse. Por ejemplo, la creencia de que todo es posible, eso proviene de esta etapa de la vida. Elaboramos un mundo que tiene sus repercusiones en el resto de la vida. Es decir, desde niños, aquello que soñamos se va convirtiendo a lo largo de la vida en una tinta indeleble que permanece. Siempre seremos los mismos niños que soñábamos cosas cuando éramos pequeños. Ahora, la infancia crea en nosotros una imagen ideal que intentamos mantener hasta el final. Hasta el final queremos ser eso que fuimos. Pero atención, porque es importante recordar que utopía significa un mundo ideal. Es algo que todavía no existe y que si existió, existe en nuestra cabeza, en nuestra imaginación. Por eso he identificado la infancia y la adolescencia con la utopía, pero también la forma en que los niños ven el mundo como justo y lleno de maravillas es una visión utópica que cultivamos en esa etapa de la vida, porque somos muy inocentes frente a muchas cosas que nos rodean. Pero podríamos decir algo más en ese sentido. Corremos el peligro de despreciar la infancia pensando que nos decepciona al final de la jornada. No, nunca nos debemos decepcionar de la infancia y luego lo veremos al final por qué. Y los cuentos de hadas y un mundo brillante y maravilloso es precisamente lo que más nos acompaña en la infancia, no en la adolescencia, pero sí en la infancia, es decir, en esta primera etapa de la que estamos hablando. No hay que matar el niño a pesar de todo, eso lo vamos a decir al final. O sea, el niño nos permite soñar cosas mejores en las etapas posteriores de la vida. Esta etapa a menudo se ve con nostalgia porque se mira desde atrás hacia acá y se dice, hubiera querido esto o hubiera querido aquello en mi infancia o hubiera querido esto en mi adolescencia, etc. ¿Cómo conectan la infancia con la juventud? Yo diría que conectan de la manera más simple, a través de la idealización del sí mismo. Por eso en esta primera etapa de la vida, lo que más hacemos es creer cosas que no existen, que tal vez estén en nosotros, tal vez en nuestra cabeza o en el ambiente, pero todavía no somos los dueños de nada. Cuando somos niños y cuando somos jóvenes, muchas cosas ni nos pertenecen. Hacemos parte del mundo de otros y otros se ocupan de nosotros y nos dicen qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es correcto, qué es incorrecto. Y las metas que tenemos que alcanzar, porque dicen que tenemos unas metas específicas. Esa primera etapa de la vida es bella, es ensoñadora y, atención, deja una huella profunda en nuestra mente, en nuestro organismo. Lo que nos haya pasado en la infancia se convierte posteriormente en una huella indeleble, que ya lo hemos dicho.
Miremos la segunda etapa de la vida, que es la distopia o distopía. ¿Por qué esta palabra, que tiene que ver con la sociología, hace parte ahora de la implicación filosófica de esa segunda etapa? Porque es el desengaño de haber conocido o de haber ideado la perfección y no encontrarla en la vida real. La vida real es distópica, es decir, no es perfecta, y sus imperfecciones son aquellas aristas de la realidad de las cuales más nos pegamos. Es un poco la filosofía que tienen los japoneses con relación a lo feo, a lo que se podría mejorar, a lo que no es tan bello de entrada. Pues aquí nos pasa igual. De niños soñamos con que el mundo era hermoso, con que todos eran amigos nuestros, con que el mundo de las hadas y de Santa Claus era real, y ahora nos encontramos con que las cosas son distintas. Se pone a prueba el mundo de la infancia. Esta segunda etapa, digamos, conecta con la vida adulta, porque cuando somos adultos, cuando vamos a ser adultos, nos enfrentamos con la dura realidad de nuestras responsabilidades y de nuestras necesidades. Es más, en esta fase, el mundo cae en las dificultades y los ideales se rompen. En la adolescencia descubrimos las imperfecciones de nuestros padres. Nos damos cuenta que el presidente de la República era un ladrón. O descubrimos que el profesor que siempre nos enseñaba cosas bonitas resultó que no era tan maravilloso. O que la novia de la que nos enamoramos el primer día de la primaria, ya en bachillerato nos ve como unos seres completamente sin valor, sin el mínimo de los valores. O sea, esa es la distopía, es decir, el comprender que el mundo no es perfecto y que nos toca ingresar en ese mundo de buenas a primeras. Y aquí en Colombia decimos que sin mucho aguardiente, o sea, de una vez. Esta conexión con la edad adulta trae tres elementos que son importantes. La comprensión de que la vida no siempre es justa. Eso lo entendemos en la adolescencia y en la juventud. Comprendemos que este que era menos inteligente es un excelente deportista, y ese que era tremendo deportista no entiende ni el ABC del primer día de la primaria. Eso significa que las cosas no están repartidas, y esa es la distopía. Todo está por hacer. Hay el encontronazo tremendo con una realidad que nosotros pensábamos que era de otra forma. Pero también la lucha con la carrera, las relaciones, la identidad personal. ¿Qué queremos ser, hombre o mujer? Como sucede hoy día. Pero también está la lucha con la carrera. Es decir, ¿qué materia vamos a estudiar? ¿Qué quisiéramos ser el día de mañana? Y se nota claramente que a veces llegamos a sentirnos mal porque de principio quisimos ser médico y resulta que ahora queremos ser bombero. O quisimos ser bombero y ahora queremos ser ciclistas. Es decir, hemos cambiado porque nos hemos dado cuenta que el mundo no era realmente como nosotros pensábamos. Pero también hay unas presiones sociales, hay estrés y se pierden los sueños de la infancia. Esos que elaboramos con mucho primor en la primera etapa de la vida ya no tienen mucha importancia. Y por eso hay una presión social. Te están diciendo, eres un hombre, recuerda que vas a ser padre, cuidado con la droga, no te pongas a tener relaciones sexuales sin protección. Bueno, mil cosas. Son presiones sociales, hay estrés, hay pérdida de los sueños de la infancia, pero el estrés está aplicado muchas veces aquí en este caso. Aquí cuando tenemos 15, 16 años, todo el mundo quiere meterse en nuestras vidas y decirnos qué hacer, cómo hacer y cuándo hacer. Entonces, la distopía o la distopia empieza por nosotros mismos, que queremos rebelarnos contra un sistema que solo nos quiere enseñar cómo deberíamos ser y nunca nos preguntan qué quieres ser y cómo lo quieres lograr. ¿Cuál es el mensaje de esta etapa? Pues no se trata solo de dificultades sobre la resiliencia o el crecimiento. La era distópica es donde las personas se definen a sí mismas. Para eso es esta etapa media en la vida. Y estoy hablando del adolescente y el adulto joven, que tienen que definir qué quieren y para dónde van. Miremos un poco más adelante, finalmente, la entropía. Esta es la era de la reflexión, pero la entropía está conectada a la edad adulta.
a la vejez, el declive gradual hacia el desorden, la ley natural de que todo se desvanece con el tiempo, se va convirtiendo en la regla. Vamos perdiendo finura, vamos perdiendo oído, vista, gusto, tacto, olfato. Es decir, nuestra mente se va encerrando poco a poco en una pequeña caja en la que caben pocas cosas. Pero se amplía la memoria. La memoria del presente se convierte en una verdadera locura. Esta definición de la entropía tiene que ver con el declive gradual de nuestra persona, de nuestra inteligencia y la ley natural que todo lo va poniendo en su puesto. ¿Cuál es la conexión con la decrepitud y la vejez? Pues es la desaceleración de la vida, la pérdida de la juventud y la aceptación de la mortalidad. Es decir, aceptamos que hemos venido también para morir y que eso hace parte de la existencia. Por eso, la entropía es muy curiosa porque es un concepto que se aplica en la ciencia y particularmente en la termodinámica y en algunas ciencias más específicas, más precisas, en donde tienes todos los elementos para que algo permanezca funcionando o vivo y sin embargo no funciona y sin embargo no arranca. Esa es la entropía, el envejecimiento físico, la nostalgia, pero también la sabiduría de lo que hemos aprendido. Tenemos nostalgia de lo que fuimos, nostalgia de nuestra belleza. Miramos las fotografías del pasado y decimos que bueno, mira, éramos muy agradables, éramos muy bellas o muy bellos. Pero también hay un reconocimiento de que somos más sabios, de que hemos adquirido experiencia, de que sabemos hablar de lo que no somos y lo que hemos logrado. Y por eso también hay que dejar las cosas pasadas atrás y abrazar la paz de una nostalgia que nos entretiene un poco en casa, aunque no nos dé la completa felicidad. La idea de que mientras el cuerpo se debilita, la mente encuentra claridad es también cierta. Mientras nuestro cuerpo va claudicando, nosotros vamos fortaleciendo esa claridad meridiana con la que queremos vivir. Pocas cosas, pocas amistades, pocos problemas, poco sufrimiento, solo los necesarios, aquellos que brotan de nuestra vejez y de nuestra decrepitud. ¿Cuál es la visión filosófica de la entropía? Pues no se trata solo de decadencia, se trata de una transformación del ciclo de la vida. Y es hacia allá, hacia donde apunta esto que hemos dicho durante este rato, de esas 3 edades de la vida. No es solamente que vayamos a envejecer y punto. Se trata de que hemos madurado como maduran las frutas, y las frutas cuando maduran se convierten en pan, se convierten en alimento, se convierten en entrega, en belleza, en una belleza distinta. Cada etapa de la vida, en la utopía, la distopía y la entropía, tienen su propia belleza. La belleza de la niñez es la inocencia y la construcción de la fantasía que marcará definitivamente nuestras vidas. Nosotros volvemos a ser niños y ese niño no hay que matarlo. Ese niño debe permanecer y renovarse. El niño tiene que aparecer en los momentos incluso más difíciles. Ese niño que permanece vivo en nuestro interior es el que realmente es el más creativo y nos hace saltar en un solo pie para lograr de alguna manera las cosas que queremos. La vida no es solo un viaje en orden hacia el desorden, sino una historia de crecimiento, de experiencia, de significado. La vida es bella en todas sus etapas. Eso que sufrimos en la infancia, aquello que nos molestó en la adolescencia, el descubrimiento en nuestra edad media de que vamos a cambiar de estilo, de que viene el demonio meridiano y entonces algunas enfermedades empiezan a aflorar. Sin embargo, cada periodo de nuestra existencia tiene algo bello que contarnos. Y el niño sigue ahí porque la vida es como una puesta de sol. El final de un día es la promesa del que sigue y por tanto existir es la experiencia más maravillosa que hay. Por eso volvería a la primera frase que dijimos aquí cuando preguntamos ¿qué es la vida? ¿Es solo el paso del tiempo? ¿O simplemente un viaje biológico en el que nosotros somos los huéspedes de un cuerpo que al final nos abandonará? Nada de eso. La vida es caminar lentamente hacia la luz, hacia la felicidad y hacia la perfección. Que no nos entristezca crecer. Y no olviden, no hay que matar el niño que hay en nosotros. La niña que está allí no debe morir.
son esos loquitos que tenemos adentro los que nos llevarán de la mano hasta el final con una sonrisa en los labios. Muchas gracias por estar ahí y como siempre, háganme clic para que sigamos conectados.